Muy bien. Comenzamos de esta manera la octava clase de matemática. Como les decía, va a ser más bien teórica esta parte. Vamos a comenzar con teoremas del coseno y del seno. En orden inverso, vamos a empezar primero con el teorema del seno. Está en el material de trigonometría que tienen para consultar sobre el tema. Empieza, ya les digo en qué hoja. Acá seguimos con triángulos, rectángulos, triángulos, rectángulos, triángulos, rectángulos, triángulos, rectángulos. Acá estamos. Tercera parte del material, ¿sí? Teoremas del seno y del coseno. En las clases anteriores estudiamos triángulos rectángulos, aprendimos a diferenciar y calcular sus lados y sus ángulos interiores, así como su área, altura y perímetro. ¿Sí? A partir de aquí nos vamos a enfocar en el estudio de triángulos no rectángulos, que también los podemos llamar triángulos oblicuángulos. ¿Sí? Tales triángulos, como ya vimos brevemente, se llaman oblicuángulos, son cosas de las que hemos charlado, y los vamos a dividir en dos clases de triángulos. Por un lado, acutángulos, este enter no va, pero es una pavada. Por un lado, acutángulos, ¿sí? Que son estos donde los tres ángulos son menores a 90, ¿sí? No solamente deja de haber un recto, sino que además los tres ángulos son menores a 90. Y un segundo subtipo que se llama obtusángulo, ¿sí? Y es cuando uno de sus tres ángulos, en este caso este, es mayor a 90. En el primer caso lo que lo define es que tiene tres ángulos agudos, y acutángulo proviene de ahí. Le podrían haber puesto, supongo, agutángulo, pero quizás por la pronunciación le pusieron acutángulo. Y les decía, y les repito, tiene tres ángulos menores a 90, un triángulo acutángulo. Tenemos después el obtusángulo, que lo define es su ángulo obtuso, uno de ellos tres es mayor a 90, y ese ángulo obtuso es el que le da el nombre y se llama obtusángulo. Los otros dos restantes son menores a 90. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Los habíamos visto hasta aquí brevemente cuando resolvimos área y perímetro de algún que otro triángulo no rectángulo, que para resolverlo trazamos su altura y lo dividimos en dos triángulos rectángulos. Nos habíamos quedado con esto de que a veces las herramientas no alcanzan. Bueno, cuando los triángulos se vuelven no rectángulos, o son no rectángulos, mejor dicho, las herramientas que conocemos hasta ahora no alcanzan. ¿Y qué quiero decir con eso? Se va a calcular de la misma forma el área, ¿sí? Base por altura dividido 2, el perímetro, la fórmula va a seguir siendo la misma, lado más lado más lado. La suma de los ángulos interiores va a seguir siendo 180, como en todo triángulo. La suma de un ángulo interior y un ángulo exterior va a seguir dando un ángulo llano, o sea, 180 grados. Hola, Ignacio. Pero no van a funcionar, hola Diego, no van a funcionar las razones trigonométricas que estábamos viendo. O sea, la razón seno, la razón coseno y la razón tangente ya no son herramientas válidas para la resolución de los triángulos con los que nos encontramos. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Eso significa que si se encuentran frente a un ejercicio para resolver y hay un triángulo acutángulo u obtusángulo, en su defecto un triángulo oblicuángulo, no pueden aplicar razones trigonométricas, ¿sí? No es pertinente. Entonces, dado que en ninguno de los casos existe un ángulo recto, no se pueden aplicar, tampoco se puede aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Fundamental eso, ni razones trigonométricas ni teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras dice, para todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? O a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, o h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, o dependiendo de la nomenclatura que tuviéramos, siempre lo que determina es, dado un triángulo rectángulo, entonces su hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si yo ya no tengo un triángulo rectángulo, ya no puedo aplicar teorema de Pitágoras. Eso quiero que quede muy claro. Vamos a ver entonces otras herramientas. La primera que vamos a ver es el teorema del seno. Aplica para cualquier triángulo y se define por la razón. Y cuando decimos razón, ¿qué decimos? ¿Se acuerdan de esto? Ya lo hemos charlado. ¿Qué es una razón? División. Una división, exacto. O sea, partimos de saber que
tenemos una razón, una división entre qué y qué. Entre los lados y los senos, ¿sí? o el seno del ángulo opuesto, ¿sí? Y eso es una constante. Vamos a copiar esto. A ver si lo puedo copiar de acá. Así nos vamos del material. Texto. Vamos a hacer una revisión por esto. Vamos a introducir acá un triángulo. Vamos a buscar un triángulo oblicuo-ángulo. Acá no. Acá sí. ¿Por qué no aparecen? Vamos a buscarlo como obtusángulo, a ver. El año pasado había más. Bueno, acá tenemos muchos. Y entonces, sabemos que el teorema del seno, hasta ahora, se define a partir de la razón o la división entre los lados, ¿sí? Y el seno del ángulo opuesto. Y que eso es una constante. Que sea una constante significa que siempre se cumple. Denme un segundo que no sé quién tocó timbre. Me levanté por si pudiera llegar a ser importante, pero era el afilador de tijeras, disculpen. Entonces, estábamos en que vale para cualquier triángulo y es la razón o división entre los lados del triángulo y el seno del ángulo opuesto y que eso es una constante, ¿sí? Vamos a primero designarle letras al triángulo, como venimos haciendo siempre. Vamos a designar los vértices en letras mayúsculas, como venimos haciendo, y los lados en letras minúsculas. ¿Ven muy chiquita la pantalla ahí? Ahí se ve un poquito mejor. Sí, ahí está. Ustedes acuérdense de avisarme eso, porque no sé por qué esto funciona a la inversa. Cuando yo achico la pantalla, se amplía, digamos, la pizarra y ustedes la pueden ver mejor. Lo que yo veo después es todo lo demás más chiquito. Pero considerando que yo tengo la pantalla enfrente y ustedes ven la reproducción de la pantalla, conviene que la vean bien. Tenemos entonces el vértice A. ¿Y cómo vamos a llamar este lado? A. ¿Y con qué Minúscula. forma de letra? Minúscula. Ahí está. Entonces tenemos A mayúscula, vértice, A minúscula, lado. Vamos a llamar a este vértice B, mayúscula. Y entonces al lado contrario lo vamos a llamar B minúscula. B minúscula. Finalmente vamos a llamar a este vértice C mayúscula. Y al lado opuesto lo vamos a llamar C minúscula. C minúscula. Tenemos entonces nuestra nomenclatura ya de lados y ángulos. Y además, de lados y vértices, perdón. Y además vamos a nombrar a los ángulos.
del mismo modo que los vértices. No lo voy a marcar con el lápiz que se va a hacer más fácil. Va a quedar desprolijo, pero no se puede hacer todo con prolijidad por este medio. Este va a ser el ángulo A, este va a ser el ángulo B y este va a ser el ángulo C. Ahora, el teorema del seno dice lo siguiente: hay una razón constante entre los lados de los ángulos, y acá a mí el plural me hace ruido, yo lo he copiado de algún libro respetable, pero en un triángulo cualquiera, la razón entre los lados y los senos de sus ángulos opuestos son una constante. Ahora bien, vamos a transcribir eso al lenguaje simbólico que nos da el álgebra, ¿sí? Porque hasta ahora lo estamos viendo en el lenguaje coloquial. Si existe una constante entre la división de los lados y los senos de los ángulos, eso significa que el lado A sobre el seno del ángulo A, otra vez, una constante entre la razón de los lados y los senos de los ángulos opuestos. Este es el lado, este es el ángulo opuesto, ¿sí? Entonces, existe una razón constante entre los lados y los senos de los ángulos opuestos. La constante se va a dar cuando el otro lado es igual al seno de su ángulo opuesto, y finalmente eso es igual al al lado del tercer lado dividido el seno del ángulo opuesto. ¿Dónde está la razón constante? ¿O dónde está la constante, entre las razones? En que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B, igual a C sobre seno de C. Y eso se da para todo triángulo oblicuángulo, ¿sí? Siempre se da una relación que se cumple en términos de igualdad entre un lado dividido el seno de su ángulo opuesto, y eso es igual al otro lado dividido el seno de su ángulo opuesto, igual al tercer lado dividido el seno del ángulo opuesto. ¿Estamos bien hasta acá? Fui algo desprolija en la explicación, pero ¿se entiende a lo que voy? Se mezcló un poco, pero se entendió. Si no, lo explicamos de nuevo, ¿eh? Es fundamental esta parte. Creo que sí. Lo explico de vuelta. Vamos a borrar. Hasta la... Sí, estoy falta de palabras. Se nota cuando me trago, o sea, no todos tenemos días iguales, ¿no? Yo hoy estoy falta de palabras. No estoy tan afilada para explicar. Pero bueno, puede ocurrir. De hecho está pasando, vamos a sobrevivir. Hasta la designación de los lados, los ángulos y los vértices, ¿estamos bien? Sí. Bien. Luego, la enunciación del teorema del coseno dice que hay una relación constante de igualdad, ¿sí? Entre las razones. La relación constante de igualdad entre las razones significa que la igualdad es entre divisiones. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bueno, esas divisiones, ¿sí? ¿Entre qué son? Entre los lados y los senos de los ángulos opuestos. Entre los lados y los senos de los ángulos opuestos. ¿Sí? En todo tipo de triángulo se cumple que hay una constante. Que sea una constante significa esto es igual a esto y esto es igual a esto, ¿sí? Es como decir que se cumple de forma constante, ¿sí? Que A sobre B, ya hemos visto razones, es igual a C sobre D, igual a E sobre F. Y eso siempre se va a cumplir si existen criterios, digamos, que así lo determinan. Acá, en el triángulo, todo se cumple para todo triángulo, ¿sí? Para los rectángulos también, porque es todo triángulo. Se cumple que hay una relación constante entre la razón de los lados y los senos de los ángulos opuestos, ¿sí? Entonces las razones, ¿cómo las construyo? Entre los lados y los senos de los ángulos opuestos. Entonces acá esto va a ser igual a B. sobre Seno de B. seno de B, y finalmente Sí. C, Seno de C. seno de C. ¿Se entendió un poco más? Sí. Sí, ahora sí. Bien, seguimos. Establece una relación entre los lados de un triángulo y los senos del ángulo opuesto, eso ya está dicho. Se puede aplicar cuando se conocen, y esto es importante después para saber
cuándo aplicar el teorema del seno o cuándo aplicar el teorema del coseno, ¿sí? Este teorema se puede aplicar cuando se conocen dos lados y un ángulo opuesto a ellos, ¿sí? O sea, lado, lado, ángulo, ¿sí? Dos lados y un ángulo opuesto a ellos. Es fundamental eso, porque, a ver, voy a pasar a usar el láser. Si yo tengo dos lados y un ángulo opuesto, para aplicar, por ejemplo, el teorema del seno, tengo que tener el lado B, el lado C, ¿sí? ¿Y qué ángulo? O el ángulo C o el ángulo B, ¿no? Sí. Y si tengo el lado B y el lado A, ¿qué ángulo voy a tener que tener para poder trabajar? El A y el B. ¿sí? Necesito uno, ¿sí? El A o el B, eso es fundamental, ¿sí? Sí. Si tengo el lado B y el lado A, voy a necesitar necesariamente el ángulo A o el ángulo B. Y finalmente, si tengo como datos el lado C y el lado A, ¿qué ángulos voy a tener para trabajar? Uno de los dos. O el A. El A o el C, ¿sí? Si dudo de eso, lo leo y lo leo y lo leo hasta que lo entiendo. Se puede aplicar cuando se conocen dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Y acá está lo fundamental, ¿sí? Dos lados y un ángulo. Por eso cuando recién me dijeron A y C, dije no, porque necesitamos dos lados y un ángulo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Y el otro caso, ¿sí? Esto sería como caso 1, caso 2 o subcasos, ¿sí? Se puede aplicar cuando se conocen dos ángulos y un lado opuesto a uno de ellos, ¿sí? Otra vez. Y lo podemos sintetizar con la nomenclatura ALA, a esta LLA y a este ALA. Ángulo, lado, ángulo. Y el lado tiene que ser opuesto a uno de los ángulos dados. Entonces, si yo conozco el ángulo A y el ángulo B, ¿qué lados puedo llegar a tener para trabajar? El B o el A. El B o el A, perfecto. Y si tengo el C y el A, El A o el C. perfecto. Y si tengo el C y el B, ¿qué lados voy a tener que tener para trabajar? El B o el C. Exacto. ¿Se entiende por qué hice hincapié en el tema de la O? Sí. Ahora lo voy a mostrar con un ejemplo numérico, pero pasa lo siguiente. La fórmula se toma de a pares, ¿sí? En ese sentido, y lo vamos a ver ahora con un ejemplo numérico, si yo tengo 4 datos no tengo incógnita. Ahora vamos a ver por qué digo lo que digo, pero si tengo 4 datos entonces no tengo incógnita. Vamos a ver si esto lo puedo copiar y pegar, así apuramos. Yo no sé qué sería de mi vida sin Paint. Seguimos trabajando con el mismo triángulo, ¿sí? Pero ahora, de este triángulo vamos a conocer datos. Vamos a conocer datos y nos van a decir, por ejemplo, vamos a empezar con el caso 1, con el caso lado, lado, ángulo, y al ángulo le vamos a poner para que no olvidarnos, es lado, lado, bueno, ángulo opuesto a uno de los lados. Vamos a partir de conocer dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Estaríamos con el primer caso, ¿está bien? Lado, lado, ángulo opuesto a uno de ellos. Tendría que haber traído un vaso de agua. Denme un segundo más.
Ya estamos. Entonces, por ejemplo, ¿quién se anima a decirme un posible caso de resolución del teorema del seno? Datos numéricos necesito que me den. Vamos a tener que conocer dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. ¿Qué lado puedo llegar a conocer? A ver. A, Bien, por ejemplo, ¿te animás a darme datos numéricos? A es igual a 5 5, ¿qué? ¿Kilómetros, centímetros, decímetros, milímetros, centímetros. milímetros? Centímetros. Centímetros. Y ahora me hace borrar, señorita Fátima. Centímetros. Encima que esta profesora es sorda. ¿Qué más? ¿Cómo? Este, C puede ser 3 centímetros. Podemos conocer. Y ahora vamos a ver si se cumple. Por ahí no existe el triángulo, ya hemos hablado de eso, pero acá hay que jugársela, ¿sí, no? 5, no, 3 centímetros. Bien. Y tenemos que conocer, además, nos dicen los datos, un ángulo que cumpla con qué condición, Fátima. Sea opuesto Que sea opuesto a qué. a los lados. Bueno, quería arreglar eso, pero... Y bueno, ¿y qué Opuesto a los lados? lados. ¿Y qué...? C o A. Dame un segundito que quiero borrar acá, porque quedó hiper desprolijo. Me habías dicho 3 centímetros. Y decís que si tenemos los ángulos opuestos a los lados, uno de los ángulos opuestos a los lados, entonces podríamos tomar el ángulo C, perfecto, porque es opuesto al lado C, ¿sí? O el ángulo A, perfecto, porque es opuesto al lado A. ¿Y cuántos grados podría llegar a medir? A ver. ¿45? 45 grados. ¿Cuál? ¿Este o este? Este pareciera más grande a simple vista, ¿no? Igual siempre es ejemplificativo el triángulo. Sí, y no me voy a poner a buscar triángulos reales porque después me obsesiono, créanme. Vamos a decir que este es igual a 45 grados, entonces. Bien, vamos a tomar nuestra fórmula y vamos a pasar a reemplazar. ¿Conocemos A? Lado A, ¿no? Esta es nuestra fórmula. Sí, 5 centímetros. Perfecto. ¿Conocemos el ángulo A? No. No. Entonces vamos a decir seno de ángulo A. Y eso es igual a. ¿Conocemos B? No. No. Sí. No. 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 ¿Conocemos el ángulo B? No. Todo lo que no se conoce no se puede reemplazar, ¿verdad? ¿Conocemos el lado C? Sí. 3 centímetros. Bien. ¿Y conocemos el ángulo C? Sí. 45 grados. Bien. ¿Qué quería decir cuando decía se toma de a pares la fórmula? A ver, aquella de la que no tenemos ningún dato es la parte que no vamos a usar. Esta razón no nos sirve acá, porque es todo incógnita. Cuando digo se toma de a pares, significa vamos a usar aquellas de las cuales conozcamos información. Y para que sea una ecuación con solución, tenemos que conocer 3 de los 4 datos. Cuando hoy ustedes yo les preguntaba y me dijeron y, ¿sí? Si yo conozco también este ángulo, por ejemplo, A, y digo que este no se mide 60, imaginen que acá tengo 60 grados, ¿sí? Tengo dato, 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 dato. Y si tengo 4 datos, ¿tengo una ecuación? No, no tengo una ecuación, no hay nada por resolver. Entonces, siempre para aplicar el teorema del seno, se van a tomar 2 de las 3 partes de la fórmula o 2 de las 3 razones de la fórmula, ¿sí? Y de esas 4 posiciones, digamos, ¿sí? De esos 4 datos, tengo que conocer 3 y el cuarto va a ser la incógnita, que en este caso es el seno de A, o el ángulo A, precisamente. ¿Se entendió hasta acá? Sí, ¿Se
¿Se entendió por qué no podríamos tener 4 datos? Si esto valdría 60, yo tendría, por ejemplo, 5 centímetros sobre seno de 60, si conocemos los dos lados y los dos ángulos opuestos, ¿no? 3 centímetros, seno de 45, y acá no hay ninguna incógnita. Esto se resuelve y es un número, esto se resuelve y es un número. Eso no es una ecuación, no hay nada por resolver ahí. ¿Para qué estamos usando el teorema del seno si no? Hago hincapié en eso de nuevo. El teorema del seno va a ser posible de aplicar cuando tenemos, por ejemplo, dos lados y un ángulo opuesto, o dos ángulos y un lado opuesto, como estábamos viendo en la filmina anterior, y vamos a usar las razones tomadas de a dos, en este caso nos sirven la primera y la tercera, y además de esas 4 posiciones o datos tenemos que conocer 3. ¿De acuerdo con todo eso? Sí. Bien, vamos a pasar a resolver entonces. Ustedes piensan, ¿sí? Que esto sería como tener una ecuación simple donde, no sé, 2 dividido x es igual a 5 dividido 6. Y ya hemos hecho estas cosas. La x que está dividiendo pasa multiplicando, el 6 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces tengo 2 por 6 y 5 por x. Después el 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo y me va a quedar 2 por 6 dividido 5 igual a x. ¿Verdad? ¿Verdad o mentira? ¿Se entendió eso? A ver, vamos a ir una filmina más. Esto en todo caso después lo seguiremos resolviendo en la clase que viene si no llegamos. Pero si escucho silencio del otro lado, yo sobreentiendo que no me están entendiendo, que no tienen idea de lo que estamos hablando y yo me puedo llegar a estar equivocando con cosas que di en la otra escuela, que también tengo 2 cuartos años. A ver, razones y proporciones, ¿sí? Segundo año de la secundaria. Gigante el título. Texto, lápiz. Si yo tengo algo de este orden, que son razones A, B, C, D, ¿sí? Y me dicen que la razón entre A y B es constante en relación a la razón entre C y D, ¿sí? Que es más o menos lo que teníamos recién en términos de forma, ¿sí? Una cosa sobre otra es igual a otra cosa dividido en una cuarta, ¿sí? Una cosa dividido en una segunda cosa es igual a una tercera cosa dividido en una cuarta, ¿sí? A dividido B es igual a C dividido D. ¿Me siguen? Sí. Ahora, si yo quisiera hallar A, ¿sí? Simplemente a la B que está dividiendo la paso multiplicando para el otro lado, ¿sí? Si quiero hallar A, voy a decir que A es igual a C dividido D por B, ¿sí o no? Sí. Si yo lo que quiero es hallar B, ¿sí? Voy a decir, estos dos son divisores. Como la incógnita está en el divisor, acá vamos a poner para hallar A. Como la incógnita está en el divisor, esos divisores los voy a pasar multiplicando a cada uno para el otro lado. Entonces voy a tener que A por D es igual a C por B. Y finalmente voy a despejar a la B llevándome a la C que está multiplicando para allá. Que está dividiendo para allá. O sea, está multiplicando, me la voy a llevar dividiendo. Hice el IVA. Entonces, esto es igual a A por D dividido C igual a B. Esto es para hallar B. Me quedé sin pizarra. Es otro problema también de agrandar, que se achican los márgenes. Esto es para hallar B. Supongan que yo quiero hallar C, ¿sí? ¿Qué tengo que llevarme para hallar C? Vamos a llamar a esto 1, 2, 3. ¿Cómo despejo acá si quiero hallar C? ¿Qué está haciendo acá la D? ¿Qué está haciendo acá abajo? ¿Sumando? Dividiendo. ¿Y cómo va a pasar para allá?
Multiplicando. Entonces me va a quedar A dividido B por D igual a C. Eso es si yo quisiera hallar C. Finalmente, la última incógnita sería, por ejemplo, si yo quiero hallar D, ¿no? Que otra vez partimos de pasar los divisores multiplicando. Entonces voy a decir A por D, el primer paso es igual que acá, es igual a C por B. Y si a la que quiero dejar sola es a la D, ¿qué voy a hacer con la A para allá? Dividiendo, ¿no? Sí. Entonces me va a quedar que D es igual a C por B dividido A. Esto es si yo quiero hallar D. Ahora vamos a ver esto en ejemplos numéricos. Texto. En teoría, ecuaciones racionales. En teoría lo tendrían que haber visto en tercero o segundo, no sé, creo que en tercero. Pero visto que no está tan visto, valga la repetición, hacemos hincapié en el asunto. Yo sé que parece que estoy dando vueltas sobre temas que no sirven, pero les juro que después les va a ayudar para el momento de la resolución. Volvemos a pensar en razones, ¿sí? Tenemos A sobre B igual a C sobre D. Ahora, esto es una ecuación cuando yo conozco 3 datos, les decía, y desconozco un cuarto. Por ejemplo, yo puedo decir, vamos con, por ejemplo, que es prolija que soy cuando escribo. A vale 6, digamos, a B no lo conozco, C vale 2 y D vale 5. ¿Sí? ¿Dónde estoy? ¿Acá, acá, acá o acá? En la segunda. En la segunda. La incógnita está acá abajo, en B. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acá. Vamos a pasar los denominadores multiplicando y vamos a resolver. ¿Sí? Si esto está dividiendo, se va multiplicando para allá. Si esto está dividiendo, se va multiplicando para allá. Entonces me queda 6 por 5 igual a 2 por B. Finalmente el 2 que está multiplicando, ¿cómo se va para allá? Dividiendo. Y me queda 6 por 5 es 30. 30 dividido 2 es igual a 15. B es igual a 15. Y hallé mi incógnita. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Vamos con un ejemplo más, donde la incógnita esté arriba. Ejemplo 2. Supongamos que yo conozco A y A es 7. Conozco B y B es 4. Conozco D que es 3 y no conozco a C. ¿Sí? De nuevo, 3 datos, una incógnita. Lo único que cambia es la forma de despeje. ¿Sí? ¿En qué caso estoy? 1, 2, 3 o 4. 3. 3. ¿Qué vamos a hacer con eso? Para dejar sola a C, vamos a tomar a la D y la vamos a pasar multiplicando, ¿verdad? Vamos a tomar a la D, esto es A, B, C, D, recuerden, y la vamos a pasar multiplicando. Entonces voy a tener 7 cuartos por 3 igual a C. 7 por 3, 21 cuartos. Entonces C es igual a 21 cuartos. ¿Se entiende la relación que estaba trazando entre las razones y la forma de resolución de ese tipo de ecuaciones y esto? Yo ahora tengo, paso en limpio, porque esta dijimos que no la vamos a usar. 5 centímetros. 5 centímetros dividido el seno de A igual a 3 centímetros dividido el seno de 45 grados. El 45 me quedó terrible. ¿Sí? Dato, 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 incógnita. ¿En qué caso estamos? Uno. ¿Dónde está la incógnita? ¿En A, en B, en C o en D? En A. No, A se llama el ángulo, niña. A, B, C, D. Ah, en B. En B, ¿sí? El ángulo se llama... Ojo con confundir eso, ¿sí? El ángulo se llama A, pero la incógnita está en el lugar de B. ¿Cómo procedemos? Cruzamos los denominadores, ¿sí?
este se va multiplicando para allá y este se va multiplicando para allá, como en nuestro segundo caso, ¿se ve? Esto es un número, estamos de acuerdo, ¿no? El seno de 45, si quedara alguna duda, vamos a la tabla, que después les voy a pasar la tabla completa para cuando haya ángulos mayores de 90. Creo que todavía no la subí, pero la subo en breve. Vamos a buscar el seno de 45. Tabla. Seno de 45. ¿Cuánto es? Esta es la fila del seno, ¿no? Buscamos el ángulo de 45, es igual a 0,707, ¿verdad? Ahí justo se cortó, pero entiendo que dijeron eso. Entonces, les decía, esto es un número, ¿sí? Esto es un número. La única incógnita está acá. Para resolver entonces, dijimos, cruzamos los denominadores y voy a escribir el seno de 45, o más bien puedo directamente decir seno de 45, ¿sí? Es 0,707, ¿verdad? Sí. Entonces, en vez de seno de 45, ¿qué es lo que puedo pasar multiplicando? El valor de ese seno, ¿verdad? Porque si tengo el seno de un número, el resultado lo busco y es un número. Entonces puedo decir 0,707 por 5 centímetros igual a 3 centímetros por seno de A. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Acá podría haber escrito seno de 45, ¿se entendió eso, no? Sí, lo reemplazo. Bien, perfecto. Ahora, ahí tenemos una cuenta por hacer. 0,707 por 5 centímetros. ¿Tienen calculadora a mano? Sí. ¿Y cuánto da? $7,07 por 5. No me quieren responder. 7,07. 53. Ay, exacto, lo dijiste justo cuando yo le di el igual, pero lo dijiste antes. 3,535, ¿no? ¿Te dio eso? Sí. Estábamos acá. Entonces, vamos a decir que esto es, ya me olvidé el dato, 3,535. 3,535 centímetros. Y este 3 centímetros que está multiplicando, ¿cómo viene para acá? Dividiendo. Entonces, eso dividido. Estoy haciendo cualquiera. Dividido 3 centímetros. ¿Qué pasa con los centímetros? Centímetros dividido centímetros los puedo cancelar, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces ya ahí no tenemos una unidad de longitud, sino que tenemos un número, propiamente dicho. Cancelamos centímetros con centímetros. Esto es igual a seno de A. Nos falta hacer esta división acá. 3,535 dividido 3. 1,178. 1,178. 1,178 igual al seno de A. Ahora, hay dos formas de resolver eso. Una es yendo a la calculadora y ingresando ese valor y después poniendo inversa seno, ¿sí? Eso está explicado en el material, más arriba acá, si yo no recuerdo mal. ¿Está explicado en el material o está explicado más abajo? Ahora lo vemos, si no. Acá no hicimos ninguna de inversa. Tecla sin, bla, bla, bla. Imagínense que este es todo este es el... Esta es la parte del material que se sacó para los otros cuartos. Todo esto. Para mí es fundamental que ustedes entiendan esto. ¿Cómo hacen para resolver estas cosas si no saben qué digitar en la calculadora, qué ingresar y cosas por el estilo?
No hicimos ninguna de inversa. A ver si está explicado más abajo. Porque quiero que si consulten el material ustedes después sepan dónde recurrir. Más allá de las explicaciones. Acá está explicado acá, en la hoja 13, ¿sí? De cómo usar la calculadora y esas cosas. Está explicado en la hoja 13 y principios de la 14. Entonces, ¿quiénes tienen calculadora científica? Que esta creo que no la tiene. Sí, a ver, sí, esta sí la tiene. Esto lo dijimos, lo dividimos por 3. Y una vez que tenemos el valor, en vez de apretar seno, apretamos inversa, que en la calculadora tradicional se llama shift, ¿sí? Que es un botoncito que suele estar arriba a la izquierda. Entonces, apretamos imp y después sin, ¿sí? O seno. Y eso da error porque esta calculadora espera que copiemos el número. ¿Cuánto daba la división? ¿Se acuerdan? Teníamos... Vamos a hacerlo así. 1.168 puede ser. Ahí está, Sí. exactamente. Sí, está de fondo. Inversa sin. Sí, lo pueden hacer así también. 1,178,3. Vamos a usar 3 decimales, que es lo que vamos a ir haciendo todo el año. Otra vez, en vez de apretar seno directamente, ponen inversa seno, ¿sí? En la calculadora tradicional pueden hacer lo que intenté hacer recién yo, conservar el valor del cálculo anterior y apretando el botón igual, después poner inversa seno. Evidentemente en la calculadora esta no. Y tampoco me estaría saliendo así, salvo que no exista el triángulo. Ah, no debe existir el triángulo. ¿Dio seguro 1,1 y pico? Sí. ¿Vieron que les dije hoy que no existían algunos triángulos? Y se los dije la clase pasada. Vamos a buscarlo en la tabla para corroborar lo que está pasando. No es un error de, digamos, de... Ay, no me sale el término. Forma en la que ingresamos los datos en la calculadora, sino que puede ser que no exista el triángulo. Vamos a ir a la tabla de funciones trigonométricas y vamos a ver si existe algún seno que dé ese valor, ¿sí? 1,1 y tanto, ¿no? Fíjense que los valores de los ángulos, ¿sí? En el seno empiezan en 0 y terminan en 1, y tanto. No, pero después de eso tendría que pasar. ¿Alguien tiene calculadora tradicional a mano? Que yo no sé dónde está la mía. Si no, vamos a buscar el otro material. De paso les muestro cuál es la otra tabla y ya vemos cómo se usa. Tendría que... A ver... Yo la última persona que se la mandé es Anita, pero está... Acá, profe, pero no sé usarla. Sí, por eso. Denme un segundito que... Mi idea es que puedan aprender a usar la calculadora a la vez que la tabla. Pero como les propuse que inventaran el ejercicio, ahora ocurre que me tengo que hacer cargo de si el triángulo existe o no existe. Ya hablamos respecto de construir sobre el error, ¿no? Así que nada nuevo bajo el sol. Tabla de funciones trigonométricas completa, creo que es esta, a ver. Sí. La otra tabla que les voy a pasar es esta, que también reemplaza el uso de la calculadora. Les comentaba la otra vez que acá ya no hay solamente ángulos enteros, sino que hay ángulos con grados y minutos, ¿sí? Los minutos van de 6 en 6, como lo pueden ver. Entonces tenemos el ángulo de 0 grados, el ángulo de 0 grados 6 minutos, 0 grados 12 minutos, 18 minutos, 24 minutos, y así hasta llegar al ángulo de 1 grado, ¿sí? Después tenemos 1 grado 6 minutos. ¿La llegan a ver? ¿O está muy chiquito? No, sí se ve. Bien. En ese sentido, nosotros tenemos que buscar en la columna del seno, ¿sí? Fíjense que tenemos seno, coseno, tangente. A esto no le van a dar bola, no al menos por ahora, no creo que lleguemos a ver radianes, ¿sí? A esto tampoco le van a dar bola, le van a dar bola seno, coseno, tangente y las dos primeras columnas de ángulos, ¿sí? Quizás después veo si la puedo cortar, pero como es tan larga, tiene 82 páginas, prefiero que tengan en cuenta eso. Le vamos a dar bolilla al ángulo y a las columnas de seno, coseno y tangente. Y estamos buscando un valor que sea
1,1 no sé cuánto, ¿no? 1,168. Bien, fíjense que estamos en 0, ¿sí? Y hoy habíamos llegado al ángulo de 90 y no llegaba a 1. Así que seguimos bajando. Recuerden que esta es la columna del seno, ¿sí? Estamos en el ángulos de 80, ángulos de 80, ángulos de 90, ¿sí? Vamos a ver qué pasa después de los ángulos de 90. Ángulos de 90, estamos acá. Nuestra otra tabla termina acá, esta sigue, ¿sí? Ángulos de 91, 92, 101, 102. Seguimos en 0, ven eso, ¿no? ¿Qué pasó cuando llegamos a 0,9? ¿Pasó a 1 o volvió a bajar? ¿Lo ven acá lo que digo? ¿Alguna vez pasó a 1 el valor de los senos o no? ¿Ven que siempre 0, Sí, sí, ¿Lo notan eso? sí. ¿Ven que sigue subiendo el ángulo y sigue siendo 0,9 y después vuelve a bajar y se vuelve 0,8, ¿no? Y empieza a bajar? Sí. Bueno, eso se debe, a ver si las puedo mostrar. Función seno. Eso se debe, díganme si la ven o no. Por ahí la ven muy chiquita, la voy a copiar. Vamos a traer a la pizarra. No vamos a ver funciones, pero no quiero dejar esto sin decir. Van a verlas en quinto, estas funciones. Y seguramente en sexto y probablemente en séptimo. Pero no quiero dejar de decir esto. Fíjense qué pasa. Esto es 90, ¿sí? Créanme, pi sobre 2, porque pi es 180, es 90, ¿sí? Esto es 0. Voy a usar el láser. Esta es la función seno graficada, ¿sí? Empieza en 0, como veían acá en la tabla. ¿Me fui de la tabla? Ah, pero la tenía acá. Empieza en 0, ¿sí? La función seno. ¿Se ve? Para el ángulo 0, el seno es 0, ¿sí? Por eso, la función para 0, 0 empieza acá, ¿sí? Ah, cuando llega a 1, sube hasta 90. Se ve, mejor dicho, cuando llega a 90 sube hasta 1. Al revés, cuando llega a 90 sube hasta 1. Ahora, ¿qué pasa cuando llega hasta 1? O casi 1. ¿Sigue subiendo? Vamos a encontrar 1,1. Desciende, decrece, ¿sí? No es mayor a 1. ¿Se ve esto? Cuando llega a 1, o casi 1, mejor dicho, decrece. Y va a pasar lo mismo con menos 1. Cuando llega a casi menos 1, crece. Por lo cual, para encontrarnos en 1,1, la función debería haber hecho, a ver si tengo algún color, para que exista el valor que estamos buscando, la función debería haber hecho esto. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Pero la función O baja, sea que no existe. o sea que no existe, ¿sí? Estoy haciendo todo esto para que se den cuenta que no existe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elegir otros valores, ¿sí? Vamos a elegir otros valores, vamos a poner, por ejemplo, denme un segundo que les digo dónde lo cambiamos. Tendría que ser más grande el denominador. Entonces vamos a cambiar esto y en vez de poner 3 vamos a poner 4. Y ahí ya lo solucionamos. En vez de poner 3 acá, no existe el triángulo. ¿Se acuerdan que en algún momento les dije que si yo les daba 3 palitos de longitudes cualesquiera, había casos en los que no se podía construir un triángulo? Que les dije que lo intenten. Bueno, es ese caso. Estamos frente a palitos con los que no podemos construir un triángulo, ¿sí? Después lo demás lo van a ir entendiendo con el tiempo. Yo lo que hice, entonces, es ampliar uno de los palitos. Y mi triángulo ya no tiene un lado C de 3 centímetros, sino que ahora el lado mide 4 centímetros, ¿sí? Porque la resolución está bien, el planteo está bien, la explicación está bien, el problema son los datos que elegimos. Y yo cuando les digo, elijan datos, estoy esperando que pase esto. ¿Está bien? Puede pasar, puede no pasar. Si pasa es genial, porque ustedes tienen que tener en cuenta también que no todo es posible, que no es que elijo datos al azar y entonces sale
un triángulo, ¿está bien? Vamos a ver Sí. entonces, vamos a reemplazar en cada lado. Yo soy partidaria que con el error se aprende. Ahora igual después les voy a preguntar si entendieron o no entendieron un cuerno. Y si piensan que sirvió la cuestión. Entonces acá tendríamos un 4. Acá tendríamos un 4. Y ahora pregunto, ¿cuánto da la división entre 3,535 y 4? Cero coma 865. 5,35. Y no sé, yo así de memoria, niña, ni loca. Así mentalmente, digamos. Pero sí, 1,341 dijo. No, porque puse 3,5. ¿Y cuál es la cuenta? Por ahí la puse mal yo, 5,535. 5,535 dividido 4. A ver. No, es el valor que dijo usted. 1,383, ¿no? Dijimos vamos a tomar las primeras 3 cifras decimales. Ay, qué torpe que soy. Díganme que no, díganme que no. ¿Puse mal el número de nuevo? Sí, puse mal el número de nuevo y me di cuenta porque dio más de 1. 3,535. 3,535. 3,535. Disculpen la desprolijidad, a veces la profesora también se distrae. Ahora sí. Y es el número que usted dijo, 883. ¿Sí? Ahí me dio 0,865. A mí me dio 865. 8883. Hagamos de vuelta la cuenta, si no, 5, La que 3. hizo el profe. ¿Cómo? La que hizo usted está bien. Ok. No, la hizo la calculadora. Yo distraída ingresé como 3 veces mal los datos, o sea. Imagínense si con el día que llevo hoy la tendría que hacer a mano. Terminamos haciendo cualquier cosa. Claro, menos mal que tenemos la calculadora. Bendita sea. Entonces, hay días buenos, días malos, ¿verdad? Uno no puede estar siempre reafilado. Y no les iba a cancelar la clase porque yo estaba dispersa. No corresponde. En todo caso, corresponde hacerme cargo y decir, chicos, miren que puedo llegar a cometer errores porque estoy dispersa, no estoy en el mejor de los días, pero no es grave. 883. 883. Vamos a tomar entonces las primeras 3 cifras y vamos a buscar ahora en la tabla de seno, ¿sí? ¿Qué valor es más próximo a 0,883? Recuerden que lo que estamos buscando es el ángulo A, ¿sí? Nuevamente, en la calculadora, y ahora sí vamos a hacer el intento de hacer las cosas bien, si yo tengo ese número e ingreso inversa seno, ¿sí? A ver, debería, otra vez que calculadora horrible, inversa seno 0,833. Cierro paréntesis. Ahora sí. Ahora sí. No era 883. 883. Puede ser, Creo. puede ser, puede ser. 883, sí, exactamente. Inversa seno 0,883. ¿Ahora sí? Sí. Bien. 1,0822. O sea, estamos en presencia de un ángulo hiper pequeñito. Hiper pequeñito. Y si no nos sale con la calculadora, ¿sí? Que repito, en la calculadora convencional generalmente cuando tienen el dato del cálculo que hicieron, que en el caso anterior sería 0,883, deberían poder ingresar inversa seno, o mejor dicho, shift seno igual, y la calculadora convencional sí da el resultado. Esta calculadora en línea tiene sus limitaciones, claramente, o yo tengo las limitaciones para usarla, que puede ser también esa parte, pero más allá de eso, digamos, vamos a la tabla y buscamos entonces ahora en la columna de seno, ¿qué valor? 0,883, ¿verdad? Sí. Vamos a la columna de seno. Buscamos 0,883. Estamos en 0,0, por lo cual bajamos, ¿sí? Estamos en 0,0 y necesitamos 0,8. 0,1, bajamos, voy a bajar
más rápido porque si no, 0,6, 0,6, seguimos bajando, 0,9 me pasé, ¿sí? 0,8, 7, 8,8, 881, 882, 883. Y acá la tabla nos está diciendo que es un ángulo de 62, por lo cual no estamos frente a un ángulo de 1 grado. Hay algo que estamos haciendo mal con esta calculadora. Profe, a mí también me dio lo mismo la calculadora científica. Claro, la calculadora científica, la tradicional, ¿no? Sí, A ver, 62,006. perfecto. ¿Cómo será esto, no? Entonces, a ver. Vamos a ver si logramos usar esta calculadora. No sé si alguno la usará igual. Inversa seno 0,883. Esto es lo que probé hoy. Y no. No. No sé si... Ah, a ver. ¿Cuánto te dio? ¿Cómo? ¿Cuánto le dio Fátima? 60 y pico, que es lo que tiene que dar. A mí me pareció rarísimo, pero una prefiere confiar en la 72,006. calculadora. Ahí está. Estaba mal el modo. Estaba en rad, o sea, radianes, tiene que estar en deg. ¿Sí? Eso también les puede pasar en la calculadora científica. ¿Sí? Vamos de nuevo. Estaba bien hecho hoy, pero estaba en vez de en deg, en rad. ¿Sí? Tiene que estar en deg la calculadora. La tradicional suele tener una D arriba, si está en modo correcto. Sí, Bien, genial. ¿La tuya tiene la D? sí. Perfecto, entonces el error era ese, inversa. Seno, si yo ya me estaba asustando, digo, tengo un mal día, pero tampoco para tanto, escúchenme, ya me estaba asustando. 0, ya no me daban ni los cálculos. 8, 8, 3 igual. Y ahora sí, estamos en presencia de un ángulo de 62,006 grados. Si lo buscamos en la tabla, lo más próximo que hay a 0,883 sería oeste-oeste, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí. O 88295 u 88377. Está más próximo a este. ¿Sí? Entonces estamos aproximadamente frente a un ángulo de 62 grados. Porque como mucho sería 62 grados un minuto. ¿Me siguen? Sí. Bien. Vamos a, en vez de ir para atrás, ir para adelante, vamos a decir que es un ángulo de 62 grados un minuto. Aproximadamente. Entonces el ángulo A es un ángulo de 62 grados un minuto aproximadamente. Resolvimos finalmente lo de la calculadora y resolvimos lo de la tabla. No es tan difícil como parece. Les propongo dos cosas. Ahora ustedes no tienen ya clases presenciales, no están yendo a la escuela, ¿verdad? No. No, les propongo dos cosas. Primero les quiero preguntar lo siguiente. ¿Sirve trabajar con el error, como ya hemos hablado en otro momento, y que ustedes vean cómo pueden surgir errores y de dónde? ¿O termina siendo más lío? Para mí sí sirve. ¿Alguien además de Milagros? Sí, sirve. Bien, yo considero, y se los dije en otras oportunidades, si a lo único que me evoco es a preparar la clase antes, Diego también dice que sí, genial, ya tenemos 3 voces. Si yo me evoco a preparar la clase antes y elijo los datos yo y el triángulo siempre da y todo sale perfecto, y no se está construyendo con el error, se les está planteando una clase como magistral y en teoría la idea para mí es que ustedes participen, si no, no es educación, no sé, es otra cosa. Ustedes no son continentes vacíos, son personas que tienen que tener herramientas para apropiarse del saber y parte de apropiarse del saber es ver dónde y cómo se falla dónde y cómo se puede fallar y tener presente eso también para después cuando ustedes cometen errores tener estrategias para poder salvarlos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien. Entonces la propuesta es, hacemos uno más, ya sin todas estas vueltas, ¿sí? Y con eso cerramos. Bueno. Bueno, Sí. vamos a hacer un ejemplo de caso 2. O no, vamos a hacer otro ejemplo de lado a lado. Vamos a hacer, para no... El caso 2 lo vamos a ver la semana que viene.
Vamos a introducir un triángulo. Terminamos viendo hasta sin quererlo, o sea, funciones. Esto, desde ya les digo, no es tema de cuarto año, ¿sí? Que hayamos terminado viendo la gráfica de una función seno, para mí es un golazo. O sea, siempre que se suma en términos de, bueno, se incluyen cosas que no estaban esperadas y que sirven para que ustedes tengan una aproximación a contenidos futuros, para mí genial, no sé qué piensan ustedes, pero para mí genial. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Caso, lado, lado, ángulo. A ver si encontramos alguno acá. Teorema del seno. Ejercicios. Esto sería lado, ángulo. Perfecto, perfecto. Ya tenemos uno acá. Copiar imagen. Estamos frente a un caso en el que tenemos dos lados y un ángulo opuesto, ¿verdad? Que es el mismo que veníamos viendo recién. ¿No es cierto? Sí. Sí. Bien. Vamos a partir de nuestra fórmula general. Nuestra fórmula general dice que existe una razón constante, una relación constante entre las razones de los lados y los senos de los ángulos opuestos. O sea, A dividido el seno del ángulo A es igual a B dividido el seno del ángulo B y a su vez es igual a C dividido el seno del ángulo C. ¿Qué datos conocemos y qué razón de las tres no nos sirve? Conocemos lado B y Y lado la C. Conocemos lado B y lado C. ¿Y qué ángulo? A no me sirve. Perfecto, perfecto. ¿Y el ángulo que conocemos? A. A, muy bien. O sea, el opuesto al lado A. Este es el que... no, el ángulo A no, perdón. El ángulo acá está nombrado como alfa, pero ¿qué ángulo es? Si hemos visto que el vértice nombra también el ángulo. Según lo que nosotros vimos Ángulo es C. C. ¿Sí? Ese es el ángulo C. Se pueden nombrar con otras letras los ángulos, pero yo para no mandar, no, digamos, incluir muchas cosas en la primera clase, porque ya es bastante densito el tema, preferí que usemos la misma letra para el ángulo que para el vértice y poniéndole el arquito de ángulo, ¿sí? Bueno, entonces no usamos la razón de A dividido seno de A. Nos quedan B y C. Siempre dijimos las vamos a tomar de a pares. En el ejemplo anterior usamos A y C, o sea la primera y la tercera. Ahora vamos a usar la segunda y la tercera, o sea B y C. ¿Conocemos el lado B? Sí. ¿Cuánto mide? 3. Y como dijimos que si son segmentos tienen que tener longitudes, vamos a decir que mide 3 metros, ¿no? Y a esto también, vamos a decir que mide 8 metros. ¿De acuerdo? Entonces, B mide 3 metros. Lápiz blanco. B mide 3 metros. ¿El ángulo B lo conocemos? No. Incógnita, ¿no? Esa es nuestra incógnita. Seno del ángulo B, y eso es igual a... ¿El lado C lo conocemos? Sí. 8 metros. Mide 8 metros. Perfecto. ¿Y el ángulo C? Ángulo de 105,36 grados. Perfecto. Seno de ángulos de 105 grados, 36 minutos. No, está con coma. Tenés razón. 105,36. No me gusta a mí escribirlos así los ángulos, pero como tomamos un ejercicio prestado de internet, no nos podemos quejar. Ahora, la incógnita, ¿dónde está? En relación a esto que decíamos hoy de las razones. ¿En A, en B, en C o en D? Seno B. ¿Y en qué posición? ¿En la de A, en la de B, en la de C o en la de D? En la de B, muy bien. Partimos por cruzar nuestros denominadores, ¿no? Y entonces vamos a decir que 3 metros por el seno de 105,36 es igual a 8 metros por el seno de B. ¿Sí? Sí.
Bien, insisto siempre en ese paso porque es donde se suelen equivocar. Acá el seno pasó multiplicando para allá y acá pasó multiplicando para allá. Ahora, tenemos que buscar este valor. Dos formas. En la calculadora tradicional, los que tengan la calculadora de teclado, ingresan sen o sin, ¿sí? 105,36 igual. ¿Y eso les da? 0,96. Y por si queda alguna duda, vamos a buscar cuánto da el seno de 105,36 en nuestra tabla más completa. ¿Sí? Estamos en 62, vamos a bajar. Recuerden que la tabla que les pasé la vez pasada llegaba hasta 90. Esta tabla es muy larga, pero es más completa. Pueden trabajar con ángulos no enteros. ¿Sí? ¿Qué ángulo buscamos? Recuérdenme. 0,96. No, ángulo buscamos ahora, ¿eh? Ese es el resultado. 105. 105. Ahí va. 0,96. Seguimos bajando porque estamos en 80. 122 me pasé. 104. 109, 107, 36. 105.36, o sea, está entre 105.3 y 105.4, ¿no? Sí. Digamos que el 105.6, acá está, 105.6. ¿Punto 6 me dijiste? No, escuché mal. 36. Ahí va. Entre este y este, digamos, ¿no? Sí. Bien. ¿Y se corresponde con qué valor? Supongan que si es 36 nos quedamos con 105.4, ¿sí? Porque está más cerca de punto 4 que de punto 3, 36. ¿O qué me dicen? ¿Está más cerca de punto 3 o punto 4? A ver. Yo la metodología que uso es esta. Si yo tengo 105,36, el próximo dígito acá es un 4. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Sí. Si este segundo dígito es mayor a 5, estamos más cerca de 4. Y si es menor a 5, estamos más cerca de 3. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo no entendí? Si fuera 105,32, estamos más cerca de 105,3. Y si estamos en 105,39, estamos más cerca de 105,4. Ah, sí, ya entendí. Esta cifra, si es mayor a 5, te lleva a pensar que es más cercano. Estamos trabajando por lo que se llama matemática redondeo, ¿sí? Redondeamos más cerca de 4. Y si esta cifra es menor, entonces estamos más cerca de 105,3. Sí, ya entendí. Bien, en matemática se llama aproximación. Hay otra forma de trabajar que se llama truncamiento, que es cuando directamente se corta el número. Se dice, bueno, tomo tantos decimales, lo corto acá. Entonces nos quedamos con 105,4, buscamos en la columna del seno y eso equivale a 0,964. ¿Y cuánto te dio con la calculadora? Lo mismo, 0,964. Perfecto. Entonces quienes no tienen calculadora pueden trabajar sin problema, ¿verdad? Que es el objetivo por el cual incluí la tabla entre los materiales. Si no tienen calculadora científica y no tienen celular para que la tuviera tampoco, van a la tabla. Entonces vamos a decir 3 metros por 0,964. Sí. Bien, y eso es igual a 8 metros por el seno del ángulo B. Ahora, ese número por 3, ¿cuánto da? $2,892 puede ser. Muy bien, Fátima, ahí diciendo coma ya, ¿eh? 2,892, sí, puede ser, porque es casi 3 por 1, ¿no? Así que es muy probable que esté cerca de 3 el valor. Metros. Ahora, este 8 metros, ¿cómo pasa para acá? Dividiendo. Dividiendo. Metros con metros se va, o sea, se cancela, ¿sí? Y 2,892 dividido 8. 0,361. Seno de B. Sigo acá, ¿sí? Hago una flechita desprolija y sigo acá. 0, 0,361. 361 es igual al seno de B. De nuevo, en la calculadora
si tienen ese número, vos ahora apretá, vos me decías no la sé usar la calculadora, no lo borres el número y apretá imb seno igual. ¿Cuánto da? 6,311. Bien, verificamos en la calculadora de acá también para aprenderla a usar todos y todas y todes y lo que fuese. Inversa, seno, 0, ¿cuál era el número? 361. Sí. 0,361, cierro paréntesis, igual. 21 y tanto te dio. No, menos 6,311. A ver, vamos a verificar en la tabla y si no el error lo has cometido tú o lo he cometido yo. Vamos a ver a la tabla, estamos buscando el seno de 0,361. Acá estamos en 0,9, vamos arriba de todo. Seno de 0,3, estamos en 0,0, 0,6, 0,1, 0,2, 0,2, 0,316, ¿no? 0,361. Ah, 61, me los acordaba al revés. 361, acá, ¿verdad? Esta es la columna del seno, ¿sí? 0,361, está exacto el número esta vez, y se corresponde con un ángulo de 21 grados 12 minutos. bien, que es lo que hallé yo con la calculadora, ¿no? 21,16 en número decimal, ¿sí? Fíjense que acá está el número decimal, 21,2 nos lo da en número decimal, ¿sí? Y después nos lo da en sistema sexagesimal, grados, minutos y segundos. Hacelo de nuevo con la calculadora, Fátima. Sí, ahora lo hice, pero apretando el shift. Ah, ¿no habías apretado el shift? No. No, cuando tenías el resultado, hacelo de nuevo, pones 0,361, apretá el igual, que eso va a equivaler a que hubieras hecho la cuenta de nuevo, y después apretá inversa, o sea, shift, seno, igual. Sí, ahora sí me da. Genial. Entonces decimos que el ángulo B es un ángulo de 21 grados, 16 minutos, o 21,2. ¿Sí? Son dos formas de escribirlo, de forma decimal, de forma sexagesimal. ¿Vieron que no es tan difícil el ejercicio, que esta vez, ya teniendo todas las herramientas, fue más fácil? ¿No les pareció? Sí. Sí. Varios se fueron ya de la clase, claro, porque habíamos dicho que era hasta y media y se extendió. Bueno, ¿quedó más claro entonces? ¿Se entendió más o menos el uso de la calculadora? ¿Se entendió más o menos el uso de la tabla? Sí. Designamos lados, ángulos, vértices, definimos el teorema del seno, dijimos que se define como una relación constante entre las razones de los lados y los ángulos opuestos a esos lados, que las razones se toman de a dos, que se enuncian de a tres pero se toman de a dos, que cuando tenemos dos de esas razones igualadas, tenemos que tener tres datos y un cuarto que es una incógnita. Vimos cómo despejarlos, para eso pasamos resolución de razones, ¿sí? Que es un tema de segundo, lo vimos desde cero hasta con ejemplos numéricos. Fue densa la clase, yo les dije que se venían los triángulos. Disculpen la desprolijidad si por momentos, digamos, me desconcentré, pero dormí mal, eso es lo cierto. Tenía mucho dolor de cabeza y dormí mal. Y vieron que cuando dormimos mal las personas, después rendimos menos. Sí. Sí. Es importante dormir. Gracias, profe. ¿Cómo? Estuvo buena la clase. Gracias, Milagros. Gracias, Fati. Gracias, chicas. Se agradece. Es un mimo a eso que se llama alma, o sea, que digan que fue linda la clase. Yo al principio pienso que fue bastante desprolija, pero bueno, puede ocurrir, somos seres humanos. Y después lo gracioso de esto es que está grabada, o sea, por lo cual una hace papelones públicos si alguien viera esto. Pero es lo de menos. Si ustedes aprenden, ¿qué importa el papelón? Digamos, si una no está acá para que la llamen de Hollywood, ni nada por el estilo. Bueno,
Si les parece, entonces continuamos. Lean el material, lean la parte de teoremas del seno y del coseno. En un rato subo la tabla para que la suba a Classroom y la paso por el grupo de WhatsApp. Así la empiezan ya a manejar. Qué bueno que empiecen a usar la calculadora también. Pero la tabla es súper útil para suplirla porque no todos y todas tienen calculadora. ¿Y por qué no a todos tampoco les resulta tan simple el uso de la calculadora cuando se los están explicando por Meet? Así que si les parece bien, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a la 1 y en un rato les paso el enlace. Resuelvan el formulario del teorema de Pitágoras, por favor. Sí, Sí. profe. Que les amplíe el tiempo una semana más. Buenísimo. Y hablen con sus compañeros y compañeras para que también resuelvan el formulario y háganme el favor. ¿Ya se hicieron un grupo de WhatsApp, digamos, donde no haya ni preceptores ni profes, como les había sugerido? Sí, Sí. tenemos, pero Bueno, no lo usamos, ¿cómo? no lo usamos mucho. Bueno, háganme el favor de decir, la profesora de matemática volvió a insistir en que quienes no presentaron el diagnóstico, que es el formulario 1, hagan el formulario A, que es un recuperatorio, y que vence el día 6. Y que ya hay un formulario 2 aparte para resolver. Por favor, ¿puede ser, chicas? Chicos. Sí. Bueno, dejamos entonces la clase acá, esperemos que se haya grabado con éxito. En un rato se van a enterar si tienen enlace de YouTube. Yo espero que sí. Y como siempre se los paso cuando apenas termino de cargarla, la clase, y va a estar disponible después. Porque es un proceso ya de 1 hora acá, que la tengo que cargar en Movie Makers a la clase, cortarla, ponerle carátula, subirla a YouTube. Y una vez que sube a YouTube, después tiene que además cargarse, digamos, para estar disponible, y por eso se los mando el enlace y todavía no se ve. Para ya decir yo, bueno, no puedo estar 6 horas trabajando con cuarto sexta. De hecho, cobro 4 y ya los jueves trabajo un montón. Más los materiales que les mando, más la respuesta, más los grupos de WhatsApp, y después nos dicen a los docentes que no trabajamos. Algunos no, pero eso es en todas las profesiones. No es que es privativo de los docentes. Hay médicos que no trabajan, hay abogados que no trabajan, hay albañiles, ¿sí o no? Hay gente que trabaja mal, y eso es en todas las profesiones. Sí, profe. Así que bueno, nos vemos el próximo jueves. En un rato les paso todo esto que les digo. Cuídense, usen tapaboca, alcohol, distancia social obligatoria, y si ven gente sin barbijo no le hablen. Esquívenlos como si fuera un videojuego, como si fuera Mario Bros, pero esquivando gente sin barbijo. Bueno, profe. Bueno, Diego, Alexis, Milagro, Fátima, gracias por bancar hasta acá. No sé si alguien más presente, pero estuvieron olímpicamente bancándose la clase de matemáticas hasta el último momento, eso se agradece. Les dejo un saludo y nos vemos pronto. Nos vemos. Chao.